Hoy día vamos a ver la parte de traducción de las proteínas, que es una parte, ¿no es cierto?, que está involucrada con la expresión genética. Entonces, lo que nosotros hemos revisado en las últimas clases es cómo el material genético duplica la información cuando hay estímulos de proliferación, y esa información que está en nuestro ADN tiene que expresarse, porque no sacamos nada nosotros con tener un computador con toda la información si no lo sabemos usar. Entonces aquí igual, el DNA tiene toda la información, pero tiene que activarse en determinados momentos y expresar la información que ya tiene para que la célula pueda tener una vida sana, podríamos decir, ¿no es cierto?, que no haya alteraciones y todo funcione de forma normal. En esa expresión ya analizamos nosotros que está la etapa de la transcripción, que se sintetizan todos los RNA necesarios para que las funciones se regulen, muchas de ellas, o también para que se expresen en proteínas, que es cuando se sintetizan los RNA mensajeros. Para si haya síntesis proteína, el lugar donde se realiza la síntesis proteína es donde están los ribosomas. Entonces, traducción es pasar la información del RNA a la proteína. Para ello, la síntesis proteica se realiza en los ribosomas. Cómo se sintetiza una proteína prácticamente igual en procarionte que en eucarionte. Hay diferencias por el tamaño de los ribosomas. Los ribosomas de procarionte son más pequeños, tienen menos proteína, sus RNA también son pequeños comparados con los de eucarionte, pero los dos están formados por dos unidades y la interacción de esas dos unidades es necesaria para que el mensajero entonces pueda interaccionar con estos ribosomas y se pueda leer la información y se sintetice la proteína según la información que tenga el mensajero. En los ribosomas se habla que hay tres sitios, tanto en procarionte como en eucarionte. Tres sitios. Uno que se llama el sitio E, el sitio P y el sitio A. El mensajero, ¿ya?, se ubica, digamos, entre la interacción de las dos unidades, lo que aparece aquí, y estos tres sitios están definidos ¿por qué? Porque a medida que va creciendo la cadena polipeptídica, hay un sitio donde va a permanecer el peptidil unido al tRNA que está creciendo. Entonces, ese sitio se llama sitio P, porque ahí está el peptidil tRNA. Y el sitio A es donde va ingresando, cada vez que se va elongando la proteína, ingresando el aminoácido de RNA. Eso se llama sitio A, donde ingresa el RNA unido al aminoácido. En un momento se produce entonces la unión de este aminoácido al péptido que está creciendo, y esa unión es la unión peptídica, y para ello, cuando se produce esa unión, va a quedar el peptidil tRNA unido al nuevo aminoácido en el sitio A. Entonces, ahí tiene que haber una etapa que es la translocación, que es como que hay cambios conformacionales que hace que el ribosoma como que avance, ¿no es cierto?, el equivalente a un triplete, y nuevamente el peptidil tRNA queda en el sitio P, y nuevamente queda el sitio A libre para que entre el nuevo aminoácido tRNA. Cada vez que entra un aminoácido tRNA va a depender de la secuencia que haya en el mensajero. Por interacción codón-anticodón es que ingresa el aminoácido tRNA. Y el sitio E es donde va a ir quedando el peptidil tRNA que ya entregó el péptido al nuevo aminoácido que ingresó, y queda aquí el tRNA solo. Ese tRNA entonces sale de este conjunto. Se habla de estos tres sitios, tanto en los ribosomas de procarionte como en los de eucarionte, que tiene que ver con la ubicación entonces de los componentes a medida que se va sintetizando la proteína. Pero la gran pregunta que existía era cómo se relaciona
la secuencia de nucleótidos que está en el DNA, que va a ser transcrita a una secuencia también de nucleótidos que está en el mensajero, y esa secuencia de nucleótidos se tiene que ahora transcribir, traducir en una secuencia de aminoácidos. Entonces existía un código que tenía que indicar una determinada secuencia, indicaba un determinado aminoácido. Y todos los investigadores habían deducido que no podía ser un nucleótido porque solamente habían 4 nucleótidos diferentes, no podían ser 2 nucleótidos solamente porque nos da todas las posibilidades de los 20 aminoácidos, y si existieran 3 nucleótidos, ¿cuántas posibilidades diferentes podríamos tener nosotros con 3 nucleótidos? ¿Cuántas posibilidades diferentes si se mezclan 3 nucleótidos al azar? Sabiendo ya que los aminoácidos que forman la proteína eran 20. Con 2 nucleótidos, ¿cuántas posibilidades hay con 2 nucleótidos? No sé si Gerson me está respondiendo con 2 o con 3. ¿Qué opina el resto? Si son 3 nucleótidos, ¿cuántas posibilidades nos da de mezclar los 3 nucleótidos? ¿6? No, porque si por ejemplo son 4 nucleótidos diferentes y se van a mezclar de a 3, ¿no es cierto? Tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo, supongamos que estamos leyendo el mensaje, esos 4 nucleótidos, pero si solamente de a 3 nucleótidos tiene un significado, ¿cuántas posibilidades distintas nos da? Serían 4 elevado a, son 4 nucleótidos a 3 posibilidades. ¿Cuánto nos daría eso? 4 elevado a 3. Cuatro nucleótidos que podrían estar en distinto orden, y serían 2. Si por ejemplo adenina guanina tuviera un significado, solamente adenina guanina se ordenaran a 2, ¿cuántas posibilidades distintas nos daría? Si fuera solamente 2 nucleótidos. También Gerson, con 3 nucleótidos da 64 posibilidades. Si fueran 2 nucleótidos que solamente tuvieran significado, ¿cuántas posibilidades distintas nos daría ahí? Si fueran 3, son 64 posibilidades. Pero si fueran solamente 2, que adenina, guanina tuviera un significado, citosina, uracilo tuviera otro significado, ¿no es cierto? Ahí sería 4 elevado a 2, 4 por 4 son 16, y no nos alcanzaría a los 20. Por lo tanto, ya se pensaba que por lo menos íbamos a tener 64 posibilidades distintas para 3 nucleótidos, 2 no podían ser. Entonces, con eso, bueno, pero ¿cómo podemos nosotros saber qué secuencias de 3 nucleótidos, qué aminoácidos corresponde? Y ahí entonces fue que este investigador, Severo Ochoa, él falleció. Yo tuve el placer de, después que sacó el premio Nobel, interactuar con él. Una bellísima persona, sencillo, increíble. Nosotros lo invitamos a una charla que tuvimos en la Universidad de Concepción, porque él venía a Chile y él aceptó, vino a Concepción, recibimos, lo sentíamos la muerte interaccionando con él. Dio una charla maravillosa, sencilla. Es una bellísima persona, Severo Ochoa. Ya falleció. Pero una de las experiencias bonitas que tengo en mi paso.
Y él, fíjense, con una estudiante de doctorado, encontraron una enzima que fue la clave para descifrar el código genético. Pero además, la importancia de que uno asista a congresos, escuche y vaya a las charlas, se vio reflejado en este avance en el código genético. ¿Por qué? Porque Severo Ochoa, junto con una estudiante que era Maragó, presentaron sus resultados en un congreso. Esta nueva enzima que él encontró, que vamos a hablar al tiro de en qué consistía. Y entre las que estaban escuchando a la de Severo Ochoa, estaba este investigador, Nirenberg. Y Nirenberg, cuando escuchó lo que exponía Grumberg Managó, que era el trabajo que había hecho con Severo Ochoa en esta charla, inmediatamente dijo, yo voy a utilizar esa enzima y va a ser la pista como para comenzar a descifrar el código genético. Cuando se comenzó con el avance, apareció este otro investigador, que es Corana. Él es un químico orgánico, ¿ya? Y él, entonces, ayudó a sintetizar mensajeros sintéticos para comprobar, digamos, y poder descifrar el código genético. Y fue cifrado, nadie pensó que en 3-4 años iba a estar todo el código genético descifrado, y así fue. La enzima con la que trabajó Blumen Managó y Ochoa fue más o menos por el año 55. Ellos comenzaron a estudiar, pero en realidad estos resultados ellos los presentaron por los años 60 y tantos, 63, 64, se comenzó a descifrar el código genético. Entonces, estos investigadores que estaban trabajando ya algunos años en conjunto, ellos encontraron que en células del timo de ternera, una nueva enzima que le llamaron la polirribonucleótido fosforilasa. Y esa era capaz de unir nucleósidos difosfato a un polinucleótido sin necesidad de un molde, pero dependía ese polinucleótido que se sintetizara de los sustratos que ellos colocaban en el medio. Por ejemplo, si ellos colocaban solamente UDP, se formaba poli-U. Si ellos agregaban solamente ADP, se formaba un polinucleótido solamente formado por adenina. Si ellos agregaban como sustrato CDP, se formaba un polinucleótido nada más que formado por citosina, etc. Y cuando ellos mezclaban, por ejemplo, UDP con ADP, se mezclaban al azar y se formaba un polinucleótido formado nada más que por ribonucleótido, por lo tanto correspondía a un RNA, pero un RNA que era sin molde, sino que su secuencia estaba al azar, dependiendo de la proporción de los sustratos que ellos agregaban. Esa enzima entonces ellos la llamaron polinucleótido fosforilasa. Entonces, esta enzima es reversible, actúa tanto ellos, en las condiciones que ellos hicieron el trabajo, podían entonces a partir de los sustratos de P formar un polirribonucleótido. Pero también esta enzima funciona en el sentido que si se tenía un polirribonucleótido, ellos podían degradar ese polirribonucleótido y se formaban entonces como producto los desoxirribonucleótidos. Los ribonucleótidos, no los desoxi. Los ribonucleótidos, pero difosfato. Porque ahí entonces se agregaba fosfato inorgánico, se hidrolizaron en fosfodiéster y se formaban entonces los ribonucleótidos difosfato. ¿Cómo funcionará esta enzima in vivo? Esta enzima in vivo, ¿cuál será su función? ¿Qué piensan ustedes?
piensan ustedes en la función de esta enzima in vivo? Esta enzima ellos lo encontraron estudiando, digamos, con extractos de células de timo. Esta enzima está, pero ¿cuál es la función in vivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Funcionará hacia la derecha o funcionará hacia la izquierda? Eso significaría que habría síntesis de RNA mensajero al azar, porque no necesita molde. ¿Será esa la función fisiológica? Yo les dije a ustedes que todos los RNA que se sintetizaban en nuestra célula copian parte de la información del DNA. Esta no. Depende de la mezcla de sustrato que uno agrega, es un polinucleótido que está al azar. Y si tienes ADP y GDP, puede agregar A, G, G, A, qué sé yo. ¿Se fijan? Eso los agrega al azar. ¿Será esto un rol fisiológico de la enzima? ¿O es que la enzima lo que hace es degradar RNA? O sea, ayuda, ¿no es cierto? Y si hay RNA que fueron normales, que están en la célula, sí puede entonces producir la hidrólisis de la unión fosfodiéster y liberar los ribonucleótidos. Entonces, ¿qué es lo que apoyarían ustedes con esta nueva antecedente? ¿Funcionaría hacia la derecha o funciona hacia la izquierda? Degrada. La función de esta enzima es degradar RNA. Ellos tuvieron la suerte de, bajo las condiciones que hicieron, y se agregaban ellos, los sustratos tenían un polinucleótido que su secuencia iba a depender de la proporción de los sustratos. ¿Fijan? Entonces, cuando escuchó Nirenberg en esta presentación en un congreso, él se le ocurrió, bueno, ¿y qué pasa si yo ahora elijo este RNA sintético, que fisiológicamente nosotros no lo formamos, y lo coloco como molde, digamos, para en un sistema que sea haga síntesis proteica y que polipéptido se va a sintetizar? Lo mismo podría usar yo con un poli A o con un poli C, o con un poli G. Y eso fue lo que hizo entonces Nirenberg en base a lo siguiente. Entonces, la mayoría de los trabajos realizados por, principalmente en este caso participó Nirenberg con Corana. La mayoría de los trabajos realizados por estos tres grupos de investigación, que a propósito también sacaron el premio Nobel ellos, consistieron en sintetizar estos RNA mensajeros sintéticos, ¿verdad? Porque no son copiados a partir de la información que hay en el DNA, pero esos mensajeros sintéticos podíamos tener con algunas consecuencias dirigidas dependiendo de las proporciones que se agregaran a los sustratos, se utilizaron entonces como mensajeros artificiales en un sistema acelular de traducción in vitro. O sea, era un extracto, lo que tenía los ribosomas, tenía los tRNA. Ese extracto era capaz entonces, si se utilizaban estos mensajeros artificiales, podía sintetizar polipéptidos. Estos sistemas celulares de traducción in vitro se obtuvieron de Escherichia coli y, por lo tanto, como yo les decía recién, tenía los ribosomas, la red de transferencia, se le agregaba también aminoácidos a estos extractos y tenía todas las enzimas necesarias entonces para hacer síntesis proteica. Pero para que en estos extractos no intervinieran los mensajeros, además tienen vida media corta, se eliminaban los mensajeros de coli y se le agregaban entonces estos RNA sintéticos.
y se veía entonces qué polipéptido se podría formar. Y aquí hay un resumen de cómo hicieron ellos el experimento. Entonces ellos, como existen 20 aminoácidos distintos, tenían 20 tubitos con cada uno de los aminoácidos, ¿ya? Pero estos aminoácidos entonces estaban uno cada vez marcado. Por ejemplo, estaba la isoleucina marcada, la lisina marcada radioactivamente, ¿ya? En ese tiempo se trabajaba todo con radioactividad. Y a estos extractos entonces le agregaban este RNA sintético, por ejemplo, el poli-U, y hacían 20 experimentos diferentes. Uno le agregaba la tirosina, otro le agregaba la glicina, etc. Pero vieron, cuando le agregaban la fenilalanina, ellos obtenían un polipéptido radioactivo. ¿Ya? Entonces, el mensajero sintético, que era de solamente secuencia uracilo, se podía a partir de sintetizar la polifenilalanina. Tanto el primer triplete que se descifró, porque el triplete UUU significaba fenilalanina. ¿Les quedó claro el experimento? Y posteriormente, entonces, gracias al trabajo de Corana, se comenzaron a sintetizar distintos polinucleótidos con distintas proporciones y se veían entonces qué polipéptidos se formaban. Pero a su vez también, posteriormente, se utilizó con poli-U, la fenilalanina, con poli-C, se incorporaba prolina, se formaba una poliprolina, y con el poli-A se formaba polilisina. Entonces, el primero fue el triplete UUU, que significaba fenilalanina, y posteriormente se cifró que CCC significaba prolina y AA significa lisina. Aquí viene una tarea, porque no solamente esto se basó en sintetizar estos polinucleótidos sintéticos y ver qué polipéptidos se formaban, sino que además se hicieron otros experimentos que tienen que ver con interacción de tripletes con los ribosomas. Entonces, quiero que esos experimentos ustedes los encuentren. O sea, en realidad tienen que colocar ustedes experimentos que evidenciaron el código genético y ahí se van a encontrar con los que yo les pasé recién, más los otros que quiero que ustedes lo vean, para que entonces tengan claro cómo se completó todo el código genético. Y de eso vamos a hacer nosotros un par de preguntas en el Solemne 2 sobre los experimentos de Nirenberg y Corana principalmente. ¿Ya? ¿Está clara la tarea? Creo que algunos de estos experimentos aparecen también en el libro, por si acaso, en el libro de Alberts. Y así, en 3-4 años, entonces, se descifró el código genético, en los cuales aquí ya aparece una característica y que dice que el código genético es redundante. Que significa que varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Aquí entonces aparece, por ejemplo, que para alanina tenemos 4 codones, para arginina tenemos 6, para aspartico tenemos 2, para asparragina tenemos 2, cisteína 2, etc. Lisina 4, leucina 6, prolina 4, serina 6, pionina 4, y solamente para metionina, solamente AUG significa metionina, y triptófano, solamente UGG codifica para triptófano. Y se encontraron que 3 codones no codificaban ningún aminoácido. Y esos codones son los codones que se llaman de término o codones sin sentido, y que cuando aparece este codón en el mensajero,
Hasta ahí llegó la síntesis del polipéptido, con codón eterno. Y posteriormente, ¿no es cierto?, se evidenció que el codón de inicio era G, tanto para procarionte y eucarionte principalmente. Hay un par de excepciones que también puede ser G u G, pero principalmente es A o G. ¿Qué otras características del código genético se acuerdan ustedes? El código genético, que sea redundante, también se dice que es degenerado, pero degenerado en el sentido que hay más de un codón para un aminoácido, pero no es ambiguo. ¿Qué significa que el código genético sea redundante o sea degenerado, pero que no es ambiguo? ¿Qué significa que no sea ambiguo? ¿Qué significa que no sea ambiguo? No, ya, aquí quiero aclarar algunas cosas. Usted me dice que esos codones no codifican para otros aminoácidos. ¿A qué te refieres con otros aminoácidos, Gerson? Ahí también la nomenclatura es importante, porque Sergio me pone que un codón haga dos aminoácidos. ¿Un codón puede hacer aminoácidos? Abraham, colocáis que el codón sintetiza un aminoácido. ¿Los aminoácidos son sintetizados por los codones? A ver, que el codón o sintetiza un aminoácido es de término stop. Eso puede ser ambiguo. No, ambiguo, ¿qué significa que sea ambiguo? El significado, ¿no es cierto?, podría ser no preciso. Por ejemplo, si yo coloco el codón CAU, ahí aparece CAU aquí, aparece que significa histidina, y si es ambiguo, a veces podría significar histidina, otras veces podría significar, a lo mejor, CAU podría significar, ¿dónde tenemos otro C? Aquí. CAU significa, por ejemplo, veamos otro. AUG, por ejemplo, significa metionina. Si fuera ambiguo, AUG podría significar a lo mejor otro aminoácido. No, el que no sea ambiguo significa que tiene un significado único. Es decir, siempre que esté AUG va a ser metionina. Siempre que esté UGG va a ser triptófano. Siempre que esté UGC va a ser cisteína. Y si está UGU también es cisteína. Entonces, en este caso es redundante porque tenemos dos codones para un aminoácido, pero no es ambiguo. ¿Por qué? Porque siempre ese significado va a ser cisteína. Eso significa que es redundante, que puede haber más de un codón para un aminoácido, pero con un significado único. ¿Les quedó claro? Cada triplete tiene un significado de un aminoácido, pero varios tripletes pueden significar el mismo aminoácido. ¿Se fijan? Entonces, redundante es que hay más de un triplete para un aminoácido, pero no es ambiguo, porque el significado siempre es el mismo.
otra característica tiene el código genético en base a lo que dijimos recién? ¿Qué otra característica tiene el código genético en base a lo que hablamos recién? Fuera que es redundante, no es ambiguo. Otra característica. Si yo le digo que siempre tiene el mismo significado. Y ese siempre significa para virus, para procarionte y para eucarionte. Por lo tanto, es universal. Con algunas excepciones. ¿Se acuerdan ustedes dónde vimos algunas excepciones que yo les dije? Estas son excepciones a la universalidad del código genético. Habían 3 o 4 diferencias en las mitocondrias. Ahí hay un par de excepciones. Pero si como característica uno siempre dice es universal. Porque si usted tiene un mensajero viral, tiene un mensajero de procarionte, un mensajero de eucarionte de cualquier célula, ustedes pueden, si tienen la secuencia, pueden saber qué secuencia de polipeptídica va a corresponder a esa secuencia. ¿Ya? Entonces aquí aparece el código genético, las 64 posibilidades, y que solamente 3 no tienen significado, que es, indica el término de traducción. Por lo tanto, si en el DNA aparecen mutaciones que cuando se sintetiza el transcrito y se procesa y tenemos un mensajero y aparece un codón de sentido en forma prematura, se va a sintetizar una proteína más corta. Aunque después estén los codones correctos. Pero solo que aparezca un codón sin sentido en forma antes del término correcto, va a permitir que se sintetice una proteína más corta. ¿Por qué? Porque cuando llega esa secuencia, ahí se detiene la síntesis proteica. Y cuando aparece la secuencia, ¿no es cierto? UAA, UAG o UGA. Siempre se lee el primer nucleótido, el segundo y el tercero. Entonces, si en el mensajero aparece la secuencia CUC, ustedes ven aquí CUC, significa leucina. El tRNA que va a interaccionar con esa secuencia, el tRNA que va a llevar cargado la leucina. Y ese reconocimiento es, aquí hablamos que está el codón, en el tRNA está el anticodón. Y la interacción es por complementariedad. ¿Ya? Los mensajeros se leen desde el extremo N-terminal, perdón, del extremo 5' al extremo 3', y la proteína se sintetiza del extremo amino-terminal al carboxi-terminal. Pero fíjense que esto significaría que la interacción es codón-anticodón, y cada tRNA interacciona de forma específica con su codón. ¿Cuántos tRNA nosotros necesitaríamos para que se puedan leer todos los codones? ¿Cuántos codones hay que leer? Habría que leer 61 codones. Podría 64, estos 3 que no tienen significado, 61 codones. ¿Cuántos tRNA nosotros deberíamos tener para que se puedan incorporar los aminoácidos según la secuencia que haya en el mensajero? ¿Cuántos codones deberíamos nosotros, cuántos tRNA deberíamos nosotros tener para poder incorporar los aminoácidos según todos los codones que puedan tener el mensajero? Un tRNA va a tener un anticodón que va a interaccionar con el mensajero. Puede ser -3, porque no tiene significado. Un tRNA no tienen el anticodón para interaccionar con los codones sin sentido. ¿Tendría que ser 61? Son menos. ¿Y por qué son menos? Porque tenemos esta posibilidad. Fíjense que este es el mismo tRNA. Está aquí, el mismo tRNA, pero el codón aquí es CUC y aquí el codón CUU. Y CUU también significa leucina. Y la tercera base, dependiendo de la interacción que sea, de la base que sea, puede tener un movimiento que se llama de balanceo. O sea, estrictamente, el primer codón tiene que ser específico en la interacción, el segundo también,
Pero el tercero puede ser balanceado. Aquí este mismo tRNA, ¿ya?, es el que tiene el antídoto GAG, que AG puede interaccionar con estos tres codones, SUC y CUU. Por eso es que se necesitan menos 61 tRNA para los 20 aminoácidos. En realidad son como alrededor de 40. Por esta interacción y balanceo que le llaman, que en inglés aparece como Google pairing, ¿ya?, que es una no interacción totalmente estricta. Por eso que teóricamente debería ser 61 tRNA que nosotros necesitemos, pero son menos por esta posibilidad de balanceo en la tercera base de interacción. ¿Ya? Entonces, había colocado ahí, pero creo que sale más adelante, ya, pero no importa. Entonces, en base a eso, tenemos que si nosotros tenemos un tRNA, los tRNA se caracterizan porque tienen alrededor de 70 a 90 nucleótidos, pero todos tienen esta posibilidad de estructura de complementariedad de intracadena, puente hidrógeno, y tienen lo que se llama una estructura tipo trébol. Esta estructura tipo trébol, en esta parte de aquí, es donde está el anticodón. Todos terminan en un 5'-fosfato, y los tRNA se le agrega, después que se transcriben los tRNA, se le agrega esta secuencia CCA, que no está por lo tanto en el gen de los tRNA, sino que se agrega posteriormente, y esta secuencia en el OH, de la ribosa, y que se une por el enlace este el aminoácido. La enzima que une el aminoácido a su tRNA es la aminoacil RNA sintetasa. Y esta enzima sí que tiene que ser específica. ¿Por qué? Porque si este tRNA, por la interacción codón-anticodón, significa, por ejemplo, en este caso, significa alanina, esta enzima tiene que unir el aminoácido alanina al DNA de alanina. Por eso es que se dice que la especificidad en la traducción está dada por esta enzima. Porque esta enzima, si se equivocara, y aquí por ejemplo, en vez de agregar alanina, agregara un aminoácido como la serina, que tiene un tamaño más o menos parecido a la alanina, agregar aquí serina, esta enzima pierde la especificidad, se equivocó, en vez de agregar alanina, agregó serina. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿La serina iría a ocupar el lugar que le corresponde? ¿O la serina iría a ocupar el lugar de la alanina? ¿Qué creen ustedes? Ocuparía el lugar de la alanina, ¿se fijan? Porque después el reconocimiento, el lugar que ocupara el aminoácido es nada más que la interacción codón-anticodón. Por eso es que la especificidad de esta interacción está dada por la aminoácido RNA sintetasa. Que también tiene una especie de corrección, porque cuando agrega el aminoácido, ve que hay problemas con el sitio activo, no une el aminoácido a su tRNA. Por eso la especificidad y la traducción está dado por esta enzima. Matías, yo me refería a lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí estamos hablando de alanina. Entonces, si la alanina, si vemos acá, alanina, ¿dónde está aquí la alanina? Aquí. La alanina tiene puede tener cuatro codones. Uno puede ser el GCU, GCA, GCA, GCC, GCG. Esos significados los tiene la alanina. Eso está acá en el mensajero. El tRNA va a tener anticodones para esa secuencia.
tRNA. Por lo tanto, en este caso, de aquí, si la enzima, hay una enzima para cada tRNA y para cada aminoácido. Por lo tanto, la enzima que va a reconocer el tRNA correctamente carga alanina al tRNA que va a llevar el anticodón de alanina. Si la enzima se equivocara, en vez de agregar alanina, colocara serina, es un aminoácido diferente, la serina tiene un grupo H, puede ser fosforilado, la alanina no, es un aminoácido más hidrofóbico. Si se equivocara y colocara aquí serina, sería el tRNA para alanina, pero que cargó serina por equivocación. Cuando ese tRNA va a ir a llevar el aminoácido al lugar de la síntesis de la proteína, va a interaccionar codón-anticodón y debería haber llevado alanina, se equivocó y llevó serina. Por lo tanto, en la cadena polipeptídica, en el lugar de la alanina, va a estar la serina. Y esa proteína no va a ser funcional porque tiene otro tipo de aminoácido. ¿Se fijan? Por eso que la especificidad de la traducción está dada por esta enzima. Esta enzima no se puede equivocar. Y eso se comprobó previamente con este experimento. ¿Qué sucede si se transforma el cisteín tRNA? O sea, se cargó correctamente el tRNA de cisteína, fue cargado con la cisteína y se formó cisteín tRNA. O sea, la enzima trabajó bien, la aminoácido tRNA sintetasa. Porque hay tanta aminoácido tRNA sintetasa como aminoácidos hay por lo menos. Pero mediante un tratamiento químico se transformó la cisteína, se transformó en alanina. El grupo SH se pierde y ahí la cisteína se transforma en alanina. Y ahí se comprobó en ese experimento que la alanina tomaba el lugar de la cisteína. ¿Ya? Ese fue un experimento que demostró entonces que la interacción posterior es nada más que codón-anticodón, independiente del aminoácido que llevara. Porque se pensaba que el aminoácido también influía en el reconocimiento. No, solamente la interacción codón-anticodón. Y aquí viene esto que yo les decía que podía haber más de una posibilidad. El primero, el nucleótido del triplete es estricto y la interacción, digamos, por complementariedad, el primero y el segundo. Pero el tercero puede tener esta posibilidad de Wald. Incluso se ha visto que hay muchos tRNA que tienen en esta posición inosina. Al tener inosina, en la tercera posición, la inosina puede complementariedad y con la inosina con citosina, con la adenina y con el uracilo que esté en el codón, en el mensajero. Y eso entonces es esta posibilidad de balanceo que se le llama, que no es tan estricto. Por lo tanto, un mismo tRNA puede llevar el aminoácido correcto dependiendo de la tercera posición. Por eso está donde necesitan tanto tRNA como codones hay. Bien, ahora ya que tenemos todos los elementos y los conocimientos, vamos a ir a la síntesis de proteína. Entonces ya dijimos que necesitamos nosotros los ribosomas. El mecanismo es muy semejante entre procarionte y eucarionte. Los ribosomas son más pequeños. Los factores que participan son distintos. Hay factores de iniciación, factores de elongación, que son distintos de los procarionte y eucarionte. Pero como funciona la síntesis de proteína es lo mismo. Ustedes pueden tener un mensajero de procarionte y ser leído por ribosomas de eucarionte. Pueden tener un mensajero de eucarionte ser leído por ribosomas de procarionte. ¿Ya? Entonces, porque el mecanismo más o menos es similar de la síntesis de la proteína. Entonces aquí tenemos ya este complejo en que se forma en la iniciación por partes. Porque en la iniciación tenemos la interacción de la subunidad pequeña
con el tRNA y va a llevar metionina, porque va a comenzar a leerse la posición AUG, que significa metionina. Se unen factores de iniciación, que son proteínas, que participan también y permiten que interaccione también el GTP, porque esto es con gasto de GTP. Posteriormente interacciona el mensajero. En este caso estamos hablando del mensajero de eucarionte, porque lleva el CAP y lleva el poli-A. Y se forma entonces este primer complejo de preiniciación, que está formado por el mensajero, por la subunidad pequeña, por el tRNA que lleva el aminoácido correspondiente, y por estos factores de iniciación. Posteriormente se agrega la subunidad grande, ¿ya? Y estamos el complejo de iniciación de esto. El único aminoácido tRNA que se agrega al sitio P es en la iniciación de la síntesis proteica. Porque aquí el aminoácido tRNA que lleva la metionina ya se une al sitio P. Todo el resto del aminoácido tRNA siempre se agregan al sitio A, con excepción del primero. Aquí tenemos listo el complejo de iniciación para que aquí se agregue el otro aminoácido tRNA dependiendo de la secuencia que haya posterior. Daniela, tú te refieres, si la metionina siempre la metionina es iniciador para AUG, porque AUG es el codón iniciador. En algunos casos es GUG que le dijimos, pero con excepciones. La diferencia entre procarionte y eucarionte es que en eucarionte es metionina. En procarionte la metionina está formilada, es formilmetionina. Pero el codón de inicio también es AUG. Eso significaría que todas las proteínas parten con metionina, es verdad. Pero no todas las proteínas, cuando ustedes las analizan, tienen metionina. ¿Por qué? Porque después hay algunas proteasas que te digieren algunos aminoácidos al comienzo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, entra metionil RNA y tenemos listo para que venga la elongación, comience la elongación y se una el otro aminoácido RNA que va a depender de la secuencia que haya a continuación en el mensajero. Esa etapa es la etapa entonces de elongación y aquí tenemos entonces nuestro, en este caso ya está siendo elongado, porque cada ciclo de elongación se va a repetir hasta que lleguemos a los codones términos. Por ejemplo, aquí ya ha crecido este péptido en 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Entonces aquí tenemos el peptil tRNA, ya en el sitio P va a entrar el nuevo aminoácido tRNA dependiendo de la secuencia que haya. Esto también es con participación de factores de elongación y con gasto de GTP. Se une el aminoácido tRNA y ahora se tiene que producir la unión peptídica. La unión peptídica entonces se produce entre el grupo del péptido grupo CO y el grupo amino del aminoácido que está entrando. Se produce la unión peptídica y queda ahora el peptidil tRNA, pero está en el sitio A. Entonces, para que continúe leyéndose, tiene que haber lo que se llama la translocación, que es con gasto de GTP, y se corre, y ahí entonces queda este tRNA, que ya entregó el peptidil tRNA, queda vacío en el sitio E, sale, queda el peptidil tRNA en el sitio P, y nuevamente entra el otro aminoácido tRNA según la secuencia que haya en el mensajero. Y esto se repite tantas veces hasta que nos encontramos en el mensajero que hay un codón sin sentido. Aquí hay un codón sin sentido, no hay ningún aminoácido tRNA que se agregue, y hasta ahí llegó la síntesis de la proteína. Fíjense que la elongación es cara, porque nosotros hay gasto de GTP para que se una el aminoácido tRNA, hay gasto de GTP para que haya translocación. Entonces estamos gastando aquí 2 GTP por cada aminoácido que está siendo añadido. Por mucho tiempo, lo que yo les contaba es que esta unión entre el péptido y el aminoácido, la unión peptídica, se hablaba que era catalizado por la peptidiltransferasa, era una de las proteínas que estaba en la subunidad grande del ribosoma. Hoy en día aparece en todos los libros y se demostró que esta unión peptídica es catalizada por uno de los RNA que forman parte de la subunidad grande
Por eso se dice que la unión peptídica es catalizada por una ribosima. ¿Ya? No hay gasto de energía en la unión peptídica, pero sí hay gasto de energía en la unión de la aminoácido RNA y en la translocación. Aquí está la unión peptídica, que tenemos aquí el peptil RNA. Entonces la unión peptídica se produce entre el grupo carboxi, el peptidil RNA y el grupo amino del aminoácido que está entrando. Igual se sabrá que es una actividad peptidil transferasa, pero sería una ribosima. Aquí entonces comparamos ya lo que sucede en la célula procariótica con la célula eucariótica. Las grandes diferencias, tanto en la transcripción y traducción, es que en procarionte no tenemos membrana, por lo tanto, nuclear, por lo tanto, si se está transcribiendo un mensajero, inmediatamente los ribosomas se pueden unir y pueden comenzar a traducir las proteínas. Además, estos mensajeros son policistrónicos. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, secuencia codificante para sintetizar una proteína. Acá tenemos otra secuencia codificante para sintetizar otra proteína y acá tenemos otra secuencia codificante para sintetizar una tercera proteína, porque son policistrónicos. En cambio, en eucarionte tenemos que la transcripción sucede en el núcleo. El transcrito primario tiene que ser procesado para darnos los mensajeros. A partir de un transcrito primario, nosotros podemos sintetizar varios mensajeros, pero cada mensajero va a llevar la información para sintetizar una sola proteína. Son monocistrónicos. Y como tarea, y también va a ser evaluado en la Solemne 2, nosotros no le hablamos de compuestos que pueden inhibir el proceso de replicación, transcripción y traducción. Y eso entonces va a ser en búsqueda de ustedes, ya en que les damos aquí algunos inhibidores, ácido nalidíxico, actinomicina D, alfa-magnetina, fenicol, oxicilclina, metronidazol, inacrina, rifamicina, sulfabenzamida, sulfadiazina, y faltaron unos pocos. Voy a completar. Faltaron algunos como clorafenicol, voy a colocar, tetraciclina, y está rifamicina, si está rifamicina ya, tetraciclina y promicina. Faltaron aquí, agregamos 4 antibióticos más. Los que voy a agregar van a ser antibióticos. Porque no, ahí está clorafenicol, pero me faltó estreptomicina, tetraciclina y puromicina. Así que voy a subir esta porque es distinto a la que yo subí anteriormente. Hay un par de diapos diferentes. Así que voy a completar los inhibidores para que ustedes los averigüen tanto en qué proceso participa y cómo actúa, cuál es el mecanismo de acción. Al preguntar proceso es que si participa en la replicación de procarionte eucarionte inhibiéndola, o si es en la transcripción de procarionte eucarionte y cuál es el mecanismo. Eso es lo que van a tener que ustedes que buscar. ¿Alguna duda? El GTP se necesita tanto en la iniciación, ¿ya? También hay gasto de GTP en la iniciación, y también hay gasto de GTP en la elongación. Y en la elongación hay gasto de GTP cada vez que el aminoácido RNA entra, y que ahí se ocupan factores de elongación, es con gasto de GTP, y cada vez que está la translocación hay gasto de GTP. O sea, por cada aminoácido que va siendo agregado en la cadena polipeptídica, en la elongación hay gasto de GTP. Más en la iniciación también hay gasto de GTP. ¿Ya? Dime, Daniela. Sí, si no existiera, por ejemplo, si solamente existiera un codón para un aminoácido y todos fueran así,
¿Cuántos codones tendrían significado? ¿Cuántos codones nosotros encontraríamos que tuvieran significado? Habría solamente 20 codones que codifican para 20 aminoácidos. Y todos los otros serían sin significado. Entonces, el hecho de que tú tengas la posibilidad de que más codones puedan significar el mismo aminoácido, tiene las posibilidades que si hay mutaciones en el DNA, no haya consecuencias, porque va a tener un mismo significado. ¿Ya? ¿Por qué la leucina? ¿Por qué, por ejemplo, unos tienen 4, otros tienen 1 y otros tienen 6? No sabría decirte. ¿Por qué la metionina tiene 1 y no tiene 4? Y otro, ¿por qué en vez de tener 6 no tiene 4? No sabría decirte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ahora, si nosotros pensamos, Daniela, que en cuanto a la proporción de aminoácidos que existen en las proteínas, metionina es menos frecuente. Los aminoácidos hidrofóbicos son más frecuentes comparados, por ejemplo, que son menos también. A lo mejor está influenciado por eso, pero no sabría decirte en forma correcta. Entonces, si no hay otra pregunta, voy a cambiar ahora vamos a pasar a la regulación de la expresión génica. Esperan un segundo para hacer el cambio. Entonces vamos a pasar ahora a control de la expresión génica. Quiero que piensen un minuto, ¿ya? ¿A qué niveles se puede controlar la expresión génica en eucariontes? ¿A qué niveles creen ustedes que se puede controlar la expresión génica? Cuando yo hablo de controlar la expresión génica, ¿a qué niveles, por lo tanto, me estoy refiriendo? Yo quiero que piensen un par de segundos y me dicen. Uno puede ser a nivel de transcripción, correcto. Otro puede ser a nivel de cromatina, me colocaron. Correcto, a nivel de cromatina, a nivel de transcripción. ¿A dónde más podemos nosotros regular la expresión génica? A nivel de histonas, a nivel de splicing, ya, perfecto. Por ejemplo, si ya regulamos, permitió la estructura de cromatina, permitió que se transcribiera, permitió que se madurara, permitió que llegara al citoplasma. ¿Podemos controlar el nivel de traducción? También podemos controlar el nivel de traducción. Eso significa que no porque un mensajero se sintetice correctamente y llegue al ribosoma,
puede que no sea traducido. Entonces nosotros en eucarionte tenemos muchos niveles a los cuales podemos regular la expresión génica. Incluso podemos regular la expresión génica que puede que el mensajero quede retenido en el núcleo y no salga al citoplasma. ¿Ya? A diferencia de los procariontes. Los procariontes, la regulación es más sencilla. No tenemos estructura cromatina, no tenemos procesamiento de los mensajeros. Entonces, la regulación principal en procarionte es: ¿hay transcripción o no hay transcripción? Y ahí entonces están los ejemplos de los operones, ya, si ustedes se acuerdan, cuando vimos biología celular, ahí vimos el operón LAC y vimos el operón triptófano. Entonces, la regulación en procarionte es más sencilla. ¿Se transcribe o no se transcribe? En eucarionte es mucho más complejo. Aquí, por ejemplo, es una diapo, y esta la encontré anoche, la incluí porque la encontré muy interesante, ¿ya? En que vemos aquí los distintos niveles a los cuales nosotros podemos estar regulando. Por ejemplo, incluso, ¿no es cierto?, a través de transducciones de señales, podemos nosotros estar activando procesos para que los factores de transcripción activen genes. La estructura misma de la cromatina, y que ahí aparece, ¿no es cierto?, lo que usted me decía, la modificación de las histonas también, la modificación epigenética, están regulando si el gen se expresa o no se expresa. También tenemos a nivel del splicing, que si se procesa correctamente o no se procesa correctamente. También tenemos a nivel de salida de los mensajeros desde el núcleo al citoplasma. Y si llega al citoplasma, tenemos también la posibilidad de regular a nivel de traducción. Incluso si se sintetiza la proteína, esa proteína también puede ser modificada, puede ser fosforilada, puede ser acetilada, puede no ser exportada, a lo mejor esa proteína tiene que salir y puede que no salga. Entonces hay distintos niveles en los cuales se puede estar regulando. En general, las células de un organismo en eucarionte no son todas iguales. Las células pueden tener distintas formas y distintas funciones, pero todas tienen el mismo material genético. Los distintos tipos celulares transcriben diferentes conjuntos de genes, y eso da entonces la especificidad a la célula. Y eso genera la diferenciación celular. Y las células nerviosas pueden sintetizar algunos componentes comunes al resto de las células, pero otros son específicos. Como por ejemplo, igual las células pancreáticas, que solamente se expresa ahí la insulina y no en los otros tejidos. Por ejemplo, las enzimas digestivas se expresan en un lugar y no en todo el resto de los tejidos. Entonces, eso hace que las células van a tener, además, distintas formas y distintas funciones. Aquí es un resumen, entonces, de lo que hablamos recién, cuáles son los niveles donde se pueda regular la expresión génica. Tenemos a nivel de estructura de cromatina, a nivel de control transcripcional, a nivel de control de procesamiento, a nivel de paso de los mensajeros al citoplasma, a nivel de traducción, a nivel de la proteína misma. Entonces algunos de estos niveles son los que nosotros vamos a ver hoy día. En general, para la transcripción de un gen, en eucarionte se requiere una secuencia regulatoria, y que haya un lugar donde se va a iniciar la transcripción. Ese lugar donde interaccionan los factores de transcripción con la RNA polimerasa es el promotor. Pero, por supuesto, van a haber también otras secuencias que van a estar regulando si hay más o menos transcripción. En general, el promotor, hablamos de un promotor basal,
en el cual se unen los factores de transcripción con la RNA polimerasa, ¿se acuerda? Y aquí también hay una diferencia entre procarionte y eucarionte, porque en procarionte la RNA polimerasa interacciona con la región promotora por esa especificidad está dada por la subunidad sigma. Aquí, para que la RNA polimerasa interaccione con el promotor basal, necesitamos que previamente se unan algunos factores de transcripción. Y así también tenemos entonces la presencia de secuencias reguladoras. Existen de dos tipos, una que se llama las intensificadoras, que viene del inglés enhancer, que son secuencias que estimulan la transcripción y cuya localización puede estar muy lejos de la región promotora. Y también hay secuencias que son secuencias silenciadoras, que esas secuencias también pueden estar lejos de esta secuencia promotora, pero dependiendo de las proteínas que se unan a esa secuencia silenciadora, pueden estar entonces impidiendo que se realice la transcripción. Es decir, esta secuencia intensificadora y secuencia silenciadora no es porque estén las secuencias que van a activar o van a inhibir, sino que porque hay proteínas que se unen a esa secuencia que van a, como resultado, producir la activación o la inhibición de la transcripción. Así entonces hablamos que hay factores basales de transcripción, que son estos factores que favorecen la unión de la RNA polimerasa, pero eso no está implícito en que va a haber un mayor o menor transcripción. Están estos otros factores ahora específicos de la transcripción, que son estas proteínas que se van a unir entonces a estas secuencias que van a interaccionar y eso puede entonces convertirse en activadores de la transcripción o pueden convertirse en silenciadores de la transcripción. Y ahí está entonces este promotor basal, para que interaccione estas secuencias, ¿no es cierto? Que entre ellos está este box data dentro del promotor. Y ahí entonces, en este caso, estos son factores de transcripción TF2D, F2A, etcétera, para que ellos tienen que interaccionar previamente para que la RNA polimerasa entonces pueda reaccionar con la región promotora. Estos factores de transcripción se van agregando en forma secuencial. Si no están, la RNA polimerasa no interacciona. Y de esa manera entonces la RNA polimerasa interacciona y puede comenzar a transcribir. Y una vez que comienza a transcribir, se produce de una de las unidades de la polimerasa, se produce la fosforilación en la porción C-terminal de una de las subunidades. Si se impide que se fosforile, tampoco la RNA polimerasa va a poder elongar la cadena de RNA. Entonces, aquí se compara qué es lo que se ve, por ejemplo, en un ambiente, en una célula hepática, una célula nerviosa. Tenemos, por ejemplo, un gen, el gen de la albúmina. El gen de la albúmina, ¿no es cierto?, va a estar presente en los dos tipos de células. Y ese gen de la albúmina va a tener su secuencia promotora y va a tener otras secuencias controladoras que podrían ser las que están activando o están inhibiendo la expresión del gen de la albúmina. Lo que sucede, por ejemplo, en las células hepáticas. La célula hepática va a permitir que estén factores de transcripción para que se puedan unir en forma específica la RNA polimerasa a la región promotora, pero además están los otros factores que van a permitir interacciones con la región reguladora para que el gen se exprese. Y en la célula hepática este gen se expresa con un nivel alto. ¿Qué pasa en las células nerviosas? En las células nerviosas también están los factores basales y se puede unir a la RNA polimerasa. Pero no están los otros factores, son tejidos específicos que hacen que se pueda activar la expresión de este gen. Por lo tanto, aquí prácticamente se transcribirá uno o dos. En diferencia aquí se sintetiza a un nivel mucho más alto.
Por lo tanto, las distintas combinaciones específicas de estos factores de transcripción determinan cuándo y en qué magnitud se expresa un gen. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, que hay otros genes que se expresan tanto en las células hepáticas como en las células nerviosas, esos genes entonces no van a estar siendo regulados por estos factores específicos, tejido específico. Lo que ahí se va a estar expresando siempre, ¿ya? No hay altos o bajos, sino que ahí corresponde a estos genes que le llaman los genes constitutivos, los genes que se llaman también housekeeping. Que esos genes van a estar siempre siendo expresados porque están cumpliendo un rol esencial. Aquí está entonces como estos factores específicos pueden actuar con la secuencia que ya sea activadora o en el caso que se detenga la expresión, la secuencia que otros factores que se van a unir a la secuencia que son silenciadoras. Aquí veamos, por ejemplo, en este caso que se unen a la secuencia activadora. Eso permite que se interaccionen con otras proteínas que van a permitir entonces que en este caso haya expresión génica. Por ejemplo, ¿qué otras proteínas creen ustedes que podrían estar aquí para que se facilite la expresión de estos genes? Con lo que ustedes ya saben. Otras proteínas deberían estar en este complejo para que se favorezca la expresión de este gen en ese tejido. ¿Qué creen ustedes? ¿Estarán, por ejemplo, las metilasas de histonas en este complejo acá? ¿Estarán las metilasas de histonas? ¿Qué es lo que hacen las metilasas de histonas? Y si metilan las histonas, ¿cuál es el efecto? Silencian. Por lo tanto, ¿qué proteína debería estar en este complejo que está activando estos genes? La metilasa de histona debería estar acá. Cuando se unen, ¿no es cierto?, a un gen que necesita que se silencie. Aquí, por ejemplo, podrían estar las acetilasas de histona. ¿Por qué? Porque si están las acetilasas de histona, están acetilando la histona y eso está favoreciendo la expresión de los genes. ¿Se fijan? Entonces, aquí en estos complejos no es que participa una o dos proteínas, son un complejo de proteínas. Eso se llaman complejos remodeladores de cromatina. Estos complejos remodeladores de cromatina pueden hacer que se expresen un determinado gen, como también si hay proteínas que se unen a esta secuencia silenciadora, o sea, llevan a la unión de otra proteína, por ejemplo, llevarían a la unión a lo mejor de la histona metilasa, y ahí entonces van a estar ayudando al silenciamiento de los genes. ¿Queda un poco más claro? Cómo entonces estas secuencias que están mucho más lejos están influyendo en la expresión de los genes. Y ahí, en este caso que yo les di, son modificaciones epigenéticas. Como también podría estar aquí, por ejemplo, metilasas de DNA. Las metilasas de DNA deberían estar en estos complejos o deberían estar en estos otros complejos. Las metilasas de DNA. Las metilasas de histona son diferentes a las metilasas de DNA. Una metilhistona y la otra metila DNA. Si se metila el DNA, ¿qué pasa con la expresión génica? ¿De acuerdo? Cuando vimos heterocromatina. ¿Cómo está el DNA en la heterocromatina? ¿Y cómo está el DNA en la eucromatina? ¿De acuerdo?
compacto de la heterocromatina y con respecto a la metilación, cómo está el DNA en la heterocromatina y en la eocromatina con respecto a la metilación de DNA. En la eocromatina no está metilado y en la heterocromatina está metilado. Entonces, lo más probable es que si vamos a silenciar en esto complejo después que van a silenciar, tiene que haber metilasa de histona y tiene que haber metilasa de DNA. Mientras que acá van a haber acetilasa de histona y podrían haber demetilasa de DNA. Estén sacando el DNA si está metilado. ¿Se fijan? Y eso, todos estos compas se llaman complejos remodeladores de cromatina, porque están remodelando la cromatina. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, estas proteínas que forman parte de complejos remodeladores de cromatina. Tenemos estos que se llaman SUBIN SNF, tenemos las histonas acetilasa, por ejemplo, que van a estar participando en estos complejos, ¿no es cierto?, que interaccionan con estas secuencias que son activadoras, ¿ya? Y eso hace entonces que favorezcan la transcripción. Entonces aquí estas proteínas activadoras se unen al potenciador, provocando un plegamiento del DNA, y los activadores interaccionan con los coactivadores para estimular la remodelación de la cromatina y la acetilación de histona. Los activadores se unen al mediador, facilitando el ensamblaje de la RNA polimerasa y los factores generales de transcripción en el promotor. ¿Se fijan? Entonces esta secuencia que puede estar muy lejos, de corriente arriba, ¿por qué? Porque están hacia el extremo izquierdo de la región promotora, si habrá corriente abajo, si estarían hacia el lado derecho, están participando en la remodelación de la cromatina y en este caso estarán favoreciendo la expresión génica. Por lo tanto, la estructura de la cromatina también influye en la expresión génica. El grado de compactación de la cromatina desempeña un importante papel en la expresión génica. Así tenemos la eucromatina, que ya hemos dicho varias veces, esto como un repaso, tradicionalmente activa, más desplegada, heterocromatina, tradicionalmente activa, más condensada. Acuérdense que hay dos tipos de heterocromatina. ¿Se acuerdan ustedes que hay dos tipos de heterocromatina? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan cuáles son los dos tipos de heterocromatina que tenemos? La constitutiva. ¿Y la otra cuál es? La constitutiva y la otra es la... ¿Se acuerdan? La facultativa. Y la constitutiva, ¿no es cierto?, es la que nunca se va a estar siempre compactada, nunca se va a expresar. La facultativa depende del tipo de célula, depende del tipo de tejido. ¿Ya? Entonces la heterocromatina es transcripcionalmente inactiva, más condensada. La transcripción solo ocurre cuando el DNA está más descondensado. Por lo tanto, la región de cromatina condensada y decondensaría según el tipo celular. ¿Ya? Y eso es cuando está más condensada en un tipo celular y está menos condensada en otro tipo celular. Cuando está como heterocromatina, hablamos de la heterocromatina facultativa. Ya son pasadito a las 12 tengo yo, así que vamos a llegar hasta aquí con la clase y el próximo miércoles continuamos con la regulación de la expresión génica que vamos a terminar. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?